En estos días, el tema de la migración ha estado otra vez en el ojo del huracán. Protestas en varios países y mientras esto pasa, España parece ir en contravía y toma la decisión de legalizar a más de 500.000 personas. La migración, un dilema económico, político, social y cultural que hay que entender. Y para entender más sobre este fenómeno, me acompaña hoy Mauricio Palma, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, experto en temas de migración y quien está estudiando este tema a fondo para su doctorado. Mauricio, bienvenido. No, buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, empecemos por este dilema que tiene de ancho y de largo y muchos temas para tratar. Esta decisión de España de legalizar a cerca de 500.000 personas que estaban en una situación de ilegalidad, sobre todo jornaleros agrícolas que ya trabajaban y residían en el país, parece ir en contravía a lo que pasa en el resto de Europa y del mundo. ¿Cómo entenderla entonces? ¿Qué quieren probar? ¿A qué están jugando los españoles? ¿Cómo lo ves? Creo que el gobierno español ha tomado una medida que es transformativa, que da cuenta de un movimiento social que ha avanzado muchísimo, no solo en Europa, sino en el mundo, y es el movimiento de personas migrantes, trabajadores alrededor del mundo, que como cualquier otra persona tienen derechos y están reclamando entonces su permanencia y su pertenencia a un lugar, en este caso, que han nacido pues, en lugares diferentes a España. Yo creo que entender un poco lo que hay detrás de esta medida de regularización migratoria, como creo que es técnicamente como se ha venido llamando desde España, pues tiene de largo y de ancho. Nos tenemos que aproximar primero a qué entendemos como migración hoy en día. Mucha gente cuando comienza a aproximarse al fenómeno cree o ve a la migración como algo intrínsecamente en tensión con nuestras ideas sobre cómo funciona el mundo. Hay una idea que todos tenemos muy metida en nuestra cabeza y es que pertenecemos a un país o a un lugar y a través de eso generamos diferentes vínculos legales con un territorio, el cual conocemos como Estado o un país, Estado-nación. Y la migración, esta idea que hay gente que se mueve a través de las fronteras, que vive con una comunidad que no es la de su nacimiento o no es la de su origen, pues de muchas formas entra en tensión con esta idea, que es una idea dominante y que es una idea pues que está asociada a principios básicos como el de la soberanía y aproximado pues a la soberanía, toda esta idea que los países tienen una población y una ciudadanía, etcétera. Entonces, lo interesante de ver cómo estos procesos de regularización migratoria se insertan hoy en día como algo que parece ir en contra de la tendencia mundial, pues nos obliga a nosotros a pensarnos en algún momento en qué punto de la historia reciente es que la migración, algo que ha existido por, sí, bueno, es como la humanidad que se ha venido moviendo a través de la historia, comienza a ser puesta en la palestra pública como un desafío, como algo que necesita ser gestionado. Y eso es algo relativamente reciente si nos ponemos a explorar pues, la larga historia de la humanidad. Pongámonos a pensar en algo. Hay países cuya identidad nacional está muy asociada a la migración, ser un país de migrantes. Son discursos que tienen mucho que ver con la idea de los Estados Unidos y en Sudamérica, por ejemplo, en Argentina o incluso en Brasil, el sur de Brasil, son estas ideas que la migración constituyó la identidad nacional. Y eso está asociado a unos procesos de generación de Estado que son históricos y que se asociaron a medidas del gobierno. Se crearon poblaciones a través de extranjeros. Y eso estaba bien visto. Y no era parte del elemento público de tensión, de seguridad al cual hoy está asociado. Pero es que estaba atravesado por unos intereses étnicos, políticos, raciales, de crear entonces unas comunidades imaginadas, unas naciones, en virtud de unos procesos que están administrados y dirigidos por los gobiernos. La migración de hoy no parece ser dirigida por los gobiernos, tiene una autonomía, tiene algo muy diferente a esos procesos de hace 150, 200 años, y es que en este proceso de globalización que hemos venido atravesando, donde hay transacciones de diferente tipo, económicas, políticas, sociales, la migración como un hecho social se ha abierto a gente de diferentes características culturales, religiosas, étnicas, de diferentes locaciones alrededor del mundo. Y es en ese momento donde los migrantes, los que se piensan como los extranjeros que viven entre nosotros,
en España, Europa y en cualquier otro lugar del mundo, es que comienzan a ser vistos de pronto de una manera diferente. Ya no son solamente un asunto de administración y gestión, sino como un potencial problema, como una potencial amenaza. Son diferentes a nosotros no solo porque son extranjeros, sino porque irrumpen en la idea de soberanía e identidad nacional que tenemos. Aquí Y uno, eso es muy interesante, al final, perdón, termino el punto, eso es muy interesante para conectarlo con lo de España. Y es que en los últimos años, esto mismo que estoy hablando, pues ha generado unas tensiones y ha generado como unas formas, unas ansiedades muy grandes en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en Sudamérica, en todos los lugares sobre donde hay migración. Y pareciera ser entonces que la idea es que hay que controlar la migración y dejar al lado el extranjero, pero yo creo que lo que hay que pensar es más bien cómo vamos a entender, navegar y manejar este proceso de transformación de identidades nacionales, donde la migración es un proceso súper visible. acá surge un tema y voy a desglosar, me surgen varias preguntas con lo que acabas de decir. Empiezo por el tema de la legalidad, unos vínculos legales con un Estado, con un país, unos vínculos que nos hacen tener, no sé, un documento de identidad, que nos hacen votar en unas elecciones, ser parte de esa comunidad, llamémoslo, política que tiene el país. Pero en el caso de la migración, establecer vínculos va más allá de lo político. Tú hablabas muy bien ahorita de todo ese tema de, para mí es lo que yo considero la nación, y es el tema afectivo con un lugar. Y ese se puede dar sin tener esos vínculos políticos de carnet de identidad o documentos, sino simplemente con un arraigo, con un trabajo, porque los hijos nacieron ahí, porque empieza uno a generar otro tipo de relación con el Estado. Muy bien el tema de Estados Unidos. Ellos siempre han dicho que son un país de migrantes y han tenido grandes olas migratorias. Hoy están en otro proceso y ahora, si nos da el tiempo, hablamos de eso. Pero, ¿cómo ves esta dinámica que se ve a lo largo del mundo? Porque yo entiendo el arraigo, entiendo la decisión política de darle papeles a alguien de ese arraigo político, pero yo creo que estamos en un mundo donde la tensión precisamente entre lo político, el pertenecer por lo político y poder, por ejemplo, votar, como decía antes, o pertenecer porque quiero estar en otro país, entran en constante tensión entre ellos. O cuando simplemente estoy buscando una oportunidad económica. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar esas tensiones sin generarle problemas muy bien al que emigra, al que ya está dentro del lugar a donde llego? La atención pasa por un universo de ansiedad y un universo psicológico que hay que entender previo a esta tecnología jurídica de la cual usted está hablando, que tiene que ver con afirmar la pertenencia a través de normas, vínculos jurídicos en un lugar. El asunto de esta tensión que se produce psicológicamente es tan vieja como la humanidad. Antropología, sociología, otras disciplinas insisten mucho cuando hablan de migración. Y es que hay que entender que hay un proceso de construcción de unidad y otredad en el proceso de interacción social básico. La familia y lo que no es mi familia, mi comunidad y lo que no es mi comunidad. Y en la época del Estado-Nación, mi Estado, imaginado a través de una nación que es un proyecto político de diferentes envergaduras dependiendo del contexto, y lo que no hace parte de mi nación. Y eso tiene una función tanto política, pero también de control social, y control no necesariamente en términos de autoritarismo ni nada de eso, sino de organización del proceso social. Y entonces esas tecnologías legales, jurídicas, ciudadanía, nacionalidades, pues surgen y se legalizan, se institucionalizan, se naturalizan y generan entonces como estos vínculos jurídicos que son demostrables frente a otros, que al final pues terminan como regulando estas dinámicas. Cuando usted habla de entonces, hay unas comunidades al interior de algunos países que se sienten, digamos, en tensión, ansiosas, que se sienten desafiadas por Amenazadas. el ingreso de las personas. En el caso de España, pues es evidentemente claro, digamos, la reacción que han tenido grupos políticos como Vox, etcétera. Yo creo que vale la pena imaginarse que antes de la tecnología legal y antes de que nuestra, digamos, nuestra pertenencia a una comunidad pasa por un asunto puramente jurídico, yo creo que es necesario pensarnos un poco que más bien nosotros hacemos parte de una gran sociedad global que está interconectada, donde la migración es un hecho que tiene una dinámica por su propia cuenta. La migración precede y prevalece a los estados-nación. Yo insisto, el asunto aquí no es tratar de generar mecanismos para que la gente deje de llegar o deje de entrar digamos que la migración se acabe y se cierre como una llave de agua, ¿no?
es más bien tratar de entender que el proceso de globalización contemporáneo va a generar unas tensiones y unas rupturas frente a cómo nos pensamos como sociedades. Los otros van a seguir constituyendo a un nosotros. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que ese proceso no es ni automático ni es necesariamente suave o, digamos, siempre va a haber unas tensiones y unas rupturas. La migración no es algo que uno debería pensar como algo que se gestiona como lo hace la Organización Internacional para las Migraciones o otras organizaciones alrededor del mundo o gobiernos, ¿no? Que piensan simplemente voy a cerrar fronteras y se acabó. Hay que pensar un poco más en quiénes somos nosotros, cómo nos movemos, cómo el hecho de movernos y de tener aspiraciones y quedarnos en un lugar en el que queramos o tengamos que hacerlo va más allá de estas instituciones legales que imaginamos como naturales. Y ahora, el punto de todo esto es que me remito a lo que estaba diciendo antes. Históricamente, esto sucedió todo el tiempo. El problema más grande y más visible se configura cuando la migración se entiende como un proceso que entra en tensión con la soberanía y la identidad nacional porque está hiperracializado, es hipervisible y los migrantes entonces dejaron de ser seleccionados por los estados y por las autoridades y el proceso de migración, si se quiere, se comienza como a expandir, se comienza a democratizar, si se quiere, y comienza como a cambiar la forma de cómo tenemos la política internacional hoy en día. Ahí tenemos, es que estoy pensando con todo eso que me ha dicho, en el caso de Estados Unidos, un país que en nuestra primera conversación ahorita hace un rato, se creó por la migración. Es un país que para muchos es un gran, en inglés lo llaman el melting pot, donde se reúne mucha gente, todos ponen un poco de lo que traen, de su cultura, de su conocimiento, su trayectoria y crearon un gran país. Pero hemos visto en los últimos años y sobre todo en el último año, todo lo contrario, como un renacer de una xenofobia, de unas políticas que ponen en tensión. Ya acá viene entonces algo que siempre me ha preocupado cuando uno habla en muchos temas de qué es un país y cómo se forma un país, y es esa tensión nuevamente que existe entre seguridad. Yo soy Estado, yo tengo que darle seguridad a quienes habitan en mi Estado, o por el otro lado, los derechos más globales, que hablaba ahorita también, por eso la pregunta me cae perfecto, los derechos humanos, llamémoslo, los derechos globales de la gente a buscar algo mejor versus la seguridad de quienes están en un territorio cerrado por unas fronteras. Eso es una dualidad que yo creo que cada vez es más visible, más diciente y sobre todo que está tomando cada vez más fuerza, no solo en Estados Unidos, en Europa y en muchos países a lo largo y ancho del planeta. Entonces, ¿cómo manejar esa dualidad? Sí, esa tensión que usted describe entre soberanía y derechos humanos, como que siempre ha existido, y esta idea del melting pot, el crisol de culturas, fue durante mucho tiempo, muchas décadas, un discurso que cohesionó a la migración dentro de la estructura de Estados Unidos, pero era un discurso que tenía una arista chiquita que siempre estuvo ahí, pero es que era una idea de migración que estaba condicionada a través de líneas étnico-raciales jerárquicas. Era un tipo de idea que decía, claro, Estados Unidos es un lugar donde se conectan culturas que vienen exclusivamente de Europa o generalmente de Europa, son personas blancas, en su mayoría cristianas o de identidad judeocristiana, ojalá protestantes, y que se va a comenzar progresivamente a expandir a personas del sur de Europa, mediterráneos, el este, polacos. Con el tiempo, entonces, por ejemplo, uno se va a dar cuenta que hay una dualidad en este crisol de culturas en el siglo XIX, en 1882 en Estados Unidos hay un decreto para impedir la estadía y la llegada de gente desde China, por ejemplo. Y es al mismo tiempo en que se está creando este discurso que Estados Unidos es un país de migrantes. Entonces son discursos que, claro, que generan aparentemente cohesión, pero son discursos finalmente para tratar de consolidar una identidad nacional. Digamos que el poder en Estados Unidos, el gobierno, las élites van perdiendo el control sobre ese discurso posterior a la Segunda Guerra Mundial, es evidente que en Estados Unidos, pues los migrantes comienzan a ser de todos los orígenes del mundo, todas las condiciones, clases, orígenes culturales, religiosos, y con mayor intensidad se va a dar uno cuenta entonces que los migrantes dejan de ser este prototipo de persona blanca, europea, de identidad judeocristiana, y comienza entonces a multiplicarse. Y en verdad se convierte en un crisol de culturas, pero ya no es el crisol de culturas que estaba imaginado por los fundadores de los Estados Unidos hace 150, 200 años.
Hoy lo que estamos viendo entonces es que en la práctica ese discurso se ha erosionado por el punto de vista del poder. Y lo que hay es un intento por reformular y volver a tomar el control por parte de las élites que imaginan a Estados Unidos como un Estados Unidos blanco, por lo menos de cultura blanca, por lo menos de identidad blanca, claro, frente a este proceso, digamos, si lo pudiéramos decir de esa forma, crisolización real que ha habido en las últimas décadas. Y eso es un poco lo que estamos viendo hoy en día, lo que estamos viendo en ICE, lo que estamos viendo con las medidas infrahumanas terribles, desgarradoras, abiertamente racistas, pues de la actual administración. Y ese mismo ejemplo, digamos, en guardadas proporciones en otros lugares del mundo, nos puede ayudar a ver cómo funciona esto, no solamente en aquellos países, digamos, de identidad occidental, sino alrededor del mundo. La migración funciona bajo estos esquemas. Ahora, poniéndolo en el contexto de esta paradoja o esta tensión entre soberanía y derechos, yo invito siempre a pensar sobre, pues digamos que la idea de la soberanía es una forma a través de la cual nos gobernamos, pero eso no tiene que ser ni el futuro cierto, ni el default, ni la forma en que tengamos que ver las cosas. Otros universos son posibles. Lo que pasa es que crear otros universos y entender que hay otras formas de organización posibles siempre va a generar tensiones. Y estamos en un momento donde esa tensión se ha elevado y muy posiblemente se va a seguir elevando. La visualidad de la migración va a continuar. La expansión del proceso migratorio es evidente en todas las regiones del mundo. Y sin duda que estamos atravesando por el comienzo de ese proceso de tensión que va a seguir siendo pues digamos que uno de los fenómenos más importantes y más decisivos de nuestros tiempos. Mauricio, dos cosas ahí. El hombre, como es parte del ser del reino animal, yo siempre he pensado que somos tan nómadas como cualquier animal o tigre que va por las sabanas en África y de pronto se encuentra con otro tigre que defiende su territorio y viene una gran pelea y sale una foto maravillosa de National Geographic de la pelea, pero el trasfondo es muy distinto. Y yo pienso que los seres humanos tenemos mucho de eso y lo que está llevando y motivando mucho a esa foto, que puede no ser la foto más bonita que tengamos de los seres humanos, es un trasfondo económico, político, que está detrás de la realidad en España, que necesita recursos y necesita legalizar estas personas, necesita un juego político con ciertos partidos minoritarios, un Estados Unidos que necesita cumplir unas promesas de campaña política, pero también el derecho de los migrantes. Y yo creo que frente a eso tenemos mucha tela para cortar, Mauricio, pero se nos acaba el tiempo. Entonces, muchas gracias y muy interesante, realmente muchas cosas para pensar frente a este tema. Muchas gracias. Vale, gracias a usted.